Imagina que te muestro una fotografía de tu infancia. La miras, sonríes, recuerdas ese día con perfecta claridad. Ahora imagina que te digo que esa foto nunca existió, que ese recuerdo que guardas con tanta certeza es una fabricación completa. Imposible, dirías. Yo estaba ahí, lo vi con mis propios ojos. Pero aquí está el problema. La historia funciona exactamente así. Durante siglos, la humanidad ha construido una versión del pasado que nunca ocurrió. No por error, no por ignorancia, sino porque necesitábamos que fuera así. Hoy vas a descubrir que algunas de las imágenes más icónicas de la historia, las que aparecen en museos, en libros, en películas, nunca existieron. Y lo más perturbador no es que sean falsas, es descubrir por qué alguien necesitaba que las creyéramos. No te muevas, que comenzamos. Parte 1. Lo que creíste haber visto. Empecemos con algo visual, algo que probablemente has visto en algún museo o documental. La doncella de hierro. Un sarcófago de metal del tamaño exacto de un cuerpo humano, forrado por dentro con pinchos afilados. La víctima era encerrada dentro, y cuando las puertas se cerraban, los pinchos penetraban lentamente los brazos, las piernas, el abdomen, el pecho, los ojos. Cuentan que las víctimas tardaban días en morir, gritando desde el interior hasta que finalmente se apagaban. Es una imagen brutal, aterradora, medieval. Hay un solo problema. Nunca existió. No hay un solo registro histórico de la doncella de hierro antes del siglo XVIII. 0. El primer relato aparece cuando un tipo llamado Johann Philipp Siebenkees escribe sobre un supuesto caso en Nuremberg en 1515. Ahí describe con lujo de detalles cómo los pinchos atravesaron al hombre, cómo gritó durante 2 días completos antes de morir. La historia es visceral, perfecta, memorable. También es completamente inventada. Pero funcionó. Porque poco después, las doncellas de hierro comenzaron a aparecer en museos por toda Europa. No como réplicas, sino como objetos auténticos medievales. Los curadores llenaron sus salas con instrumentos de tortura que nunca torturaron a nadie. ¿Por qué? Aquí es donde la cosa se pone interesante. El siglo XIX necesitaba un pasado brutal. Europa estaba entrando en la era de la razón, la ciencia, el progreso ilustrado. Y para sentirse superior, para justificar su supuesta civilización avanzada, necesitaba un contraste. Necesitaba un medievo oscuro, salvaje, sádico. Un pasado del que habían evolucionado. No importaba si ese pasado era real, importaba que encajara con la narrativa. Los museos no estaban preservando historia, estaban fabricando propaganda. Y la doncella de hierro no está sola. El par de angustia, ese instrumento que supuestamente se insertaba en la boca o en otras partes del cuerpo y luego se expandía para mutilar a la víctima. No hay un solo testimonio de primera mano de su uso. Encontramos algunos objetos que podrían haber servido para algo parecido alrededor del año 1600, basándonos en el estilo del metalwork. Pero la verdad es que no lo sabemos. Y esa ambigüedad es narrativamente oro puro. Porque revela algo incómodo. Gran parte de lo que sabemos sobre la tortura medieval proviene de museos que rellenaron vacíos históricos con objetos inventados porque el público quería horror. Quería sangre. Quería confirmación de que el pasado era peor que el presente. Los ilustradores del siglo XIX dibujaron escenas de tortura basándose en su imaginación. Las ferias victorianas exhibían réplicas de instrumentos que nunca existieron. Y lentamente, esas imágenes se convirtieron en historia. Porque si algo parece histórico, si está en un museo, si lo has visto en un libro, entonces debe ser verdad. Pero aquí está la lección. La historia que recuerdas no es la historia que ocurrió. Es la historia que alguien necesitaba que recordaras. Parte 2. Los héroes que nunca fueron. Si los objetos mienten, los héroes mienten aún más. Porque la historia no trata sobre personas reales. Trata sobre las historias que contamos sobre personas reales. Y esas historias cambian dependiendo de qué necesitemos creer en ese momento. Ya tomemos el caso más masivo de todos, las pirámides de Egipto. Durante siglos la narrativa fue simple y brutal. Decenas de miles de esclavos, azotados bajo el sol implacable del desierto, arrastrando bloques de piedra hasta la muerte para satisfacer la megalomanía de un faraón dios. Es una imagen poderosa. Encaja perfectamente con nuestra idea de civilizaciones antiguas. Poder absoluto, sufrimiento extremo,
Opresión total. Hay un problema. No es verdad. Los historiadores modernos coinciden en que las pirámides no fueron construidas por esclavos en absoluto, sino por trabajadores estacionales traídos de sus tierras cuando el Nilo se inundaba y los campos quedaban inutilizables. Estos trabajadores vivían en aldeas construidas específicamente para ellos, comían alimentos de calidad, recibían atención médica. En algunos casos, vivían mejor que en sus propias granjas. Las pirámides eran los proyectos de ingeniería más importantes de su civilización, destinadas a ser las tumbas de faraones considerados dioses vivientes. Tiene sentido que su construcción fuera supervisada por arquitectos expertos y ejecutada por profesionales, no por gente encadenada y desesperada. Entonces, ¿por qué insistimos en la versión de los esclavos? Porque encaja con nuestra forma de entender el poder. Durante siglos nos han repetido que los grandes proyectos solo pueden lograrse mediante sufrimiento extremo, que la grandeza requiere sacrificio forzado. Cuando descubres que una de las maravillas del mundo antiguo se construyó sin esclavitud masiva, no solo corriges un dato, rompes una creencia arraigada sobre cómo funcionan las sociedades, el trabajo y el progreso humano. Y eso incomoda. Y hablemos ahora de Lady Godiva. La historia es perfecta. Su cruel esposo, Leofric, acaba de subir los impuestos en la ciudad de Coventry. La gente ya es pobre, y tanto ellos como Lady Godiva consideran que los nuevos impuestos son excesivos. Ella le ruega a su marido que los baje. Él acepta, pero solo si ella cabalga desnuda por la ciudad, asumiendo que jamás lo haría. Para su sorpresa, Godiva acepta. Sale montada a caballo, cubierta únicamente por su largo cabello. Los habitantes, por respeto a su modestia, evitan mirarla. Todos excepto un sastre llamado Tom, que espía. De ahí viene la expresión Peeping Tom. Tom es castigado quedándose ciego, ya sea por la gente del pueblo o, en algunas versiones, por Dios mismo. Es una historia preciosa. Habla de sacrificio, vergüenza, control social, rebelión femenina dentro de los límites patriarcales. Hay solo un detalle. Lady Godiva fue una persona real. Coventry es una ciudad real, pero esta leyenda es casi con certeza falsa. ¿Por qué? Primero, porque es absurda. Segundo, porque la primera versión escrita de esta historia aparece en el siglo XIII, casi 200 años después de la muerte de Godiva. Nadie que la conoció jamás mencionó este evento. Entonces, ¿de dónde sale? Probablemente fue una fábula moral creada para enseñar obediencia, modestia y las consecuencias de desafiar el orden establecido. Nace como propaganda, no como historia, pero sobrevive porque es memorable, porque encaja con arquetipos que reconocemos, porque satisface algo en nosotros. Los mitos no necesitan ser verdad, solo necesitan ser útiles. Y ahora, Salem, la imagen clásica. Mujeres acusadas de brujería, atadas a estacas, ya quemadas vivas mientras la multitud observa. Excepto que eso nunca pasó. En los juicios de Salem, nadie fue quemado. Ni una sola persona. Lo que realmente ocurrió fue esto. 200 personas acusadas, 30 declaradas culpables, 19 ahorcadas, 15 muertas en prisión, y un tipo torturado de una forma mucho más interesante que cualquier hoguera. Su nombre era Giles Corey, un granjero de Salem que, incluso antes de ser acusado de brujería, ya tenía un historial criminal digno de serie de televisión. Un martes salía al campo y golpeaba a uno de sus empleados hasta matarlo por robar manzanas. Un viernes lo acusaban de incendiar la casa de su vecino. En 1692, la esposa de Corey fue acusada de brujería y arrestada. Al principio Corey estuvo de acuerdo. «Tiene sentido», pensó. Hasta que un mes después lo arrestaron a él por el mismo cargo. Ahí cambió de opinión. «Esto es ridículo», dijo. Alguien lo había acusado de aparecer ante ellos como una figura fantasmal y golpearlos repetidamente. Corey no se declaró culpable ni inocente, porque si hacía una declaración, la corte legalmente podría confiscar sus tierras y propiedades en lugar de que fueran heredadas por su familia. Así que simplemente no dijo nada. Ni siquiera cuando el sheriff lo torturó colocándolo entre dos tablas y apilando rocas sobre él. Durante 3 días, el sheriff preguntó, «¿Listo para confesar?» Y Corey respondió, «Más peso», hasta que finalmente murió, sin jamás revelar si era o no un brujo. La historia de Corey no es una rareza macabra. Es algo mucho más inquietante. Salem no fue una locura medieval. Aedey fue un sistema legal racional, aplicando leyes injustas. La gente no murió porque la sociedad fuera ignorante.
Murió porque el sistema funcionó exactamente como estaba diseñado. Esa idea es mucho más perturbadora que cualquier hoguera inventada. Parte 3. Los sacrificios que nos hacen sentir bien. Y ahora llegamos al mito más grande de todos. Termópilas. 300 guerreros espartanos conteniendo a un ejército persa de más de 100.000 hombres. Una batalla imposible. Un sacrificio perfecto. La última resistencia de hombres entrenados desde la infancia para la guerra, nacidos en una sociedad que arrojaba a los bebés débiles desde acantilados para crear una raza de élite. Es épico. Es inspirador. También es falso. Aquí está la realidad, que francamente es mucho más interesante. En el año 480 a.C., Aeteo, el emperador Xerxes, decidió destruir Atenas después de que apoyaran una rebelión contra su imperio persa. Su padre Darío lo había intentado antes y fracasó. Xerxes no iba a cometer el mismo error. Reunió un ejército de más de 100.000 soldados y comenzó su marcha hacia la ciudad. Cuando Atenas se enteró, se unieron con otras ciudades-estado griegas bajo el liderazgo del rey Leónidas de Esparta. Juntos formaron un ejército de 300 espartanos, así como 7.000 soldados tespianos, atenienses, tebanos y focenses. Más de 7.000 hombres, no 300. Antes de la batalla, consultaron al oráculo de Delfos para ver el futuro. El oráculo vio dos posibles resultados. O Esparta, como civilización, sería destruida, o un rey de Esparta moriría en la batalla. A pesar de esta profecía, el rey Leónidas no dudó. Estaba completamente preparado para dar su vida por su pueblo. Los griegos eligieron hacer su resistencia en Termópilas, en un paso estrecho llamado las Puertas Calientes. Cuando Xerxes llegó con su ejército, los espartanos formaron un muro con sus escudos y apuñalaron a los persas que se acercaban con sus largas lanzas. Mataron oleada tras oleada mientras los cuerpos persas se apilaban más y más alto. La batalla continuó así durante días, hasta que los persas descubrieron un camino estrecho a través de las montañas. Después de una larga marcha en fila india, este camino les permitió rodear completamente a las fuerzas griegas. Leónidas había sabido de este camino y dejó un ejército de 2.000 focenses para proteger su entrada. Pero cuando los persas finalmente llegaron en el tercer día de batalla, los focenses no fueron rival, ya que el ejército de Xerxes rodeó completamente a Leónidas, y el rey espartano ordenó a las fuerzas aliadas griegas retirarse y vivir para luchar otro día. Él planeaba quedarse con sus 300 guerreros espartanos de élite y luchar hasta la muerte para cumplir la profecía del oráculo. Si Esparta iba a sobrevivir, su rey debía morir en esta batalla. Muchos soldados, abrumados por la emoción, decidieron quedarse y morir al lado del rey. En la violenta batalla que siguió, el ejército griego se lanzó a través del paso para enfrentar a los persas, directamente con el objetivo de matar tantos como fuera posible. Lucharon hasta que sus escudos y lanzas se hicieron pedazos, luego cambiaron a espadas cortas, y cuando esas inevitablemente se desgastaron, usaron sus manos desnudas y dientes. El resultado fue que los persas atravesaron las puertas de Termópilas y pudieron sitiar Grecia. Pero la lucha les había costado unos 20.000 soldados, mientras que los griegos solo habían perdido un par de miles de hombres y un rey. Leónidas murió en la batalla por una lluvia de flechas, cumpliendo la profecía del oráculo. Entonces, ¿dónde está la mentira? En lo que hacemos con esta historia. Durante siglos, Termópilas ha sido utilizada para justificar sacrificios nacionales, guerras imposibles, discursos sobre morir por la patria. El mito de los 300 no sobrevive porque sea preciso. Sobrevive porque es útil, porque convierte una derrota militar táctica en una victoria moral absoluta. Porque nos permite creer que el sacrificio puro, la muerte heroica, el último hombre defendiendo la puerta, significan algo más grande que la simple pérdida de vidas. Y esos bebés arrojados desde acantilados en Esparta, esa sociedad brutal que creaba guerreros perfectos eliminando a los débiles, también es un mito. No hay evidencia histórica sólida de que esto fuera una práctica sistemática, pero necesitamos creer que lo era, porque si los espartanos eran tan brutales desde el nacimiento, entonces su sacrificio en Termópilas se vuelve aún más épico. No eran solo hombres, eran máquinas de guerra creadas por selección artificial. El mito amplifica el mito, lo que nos lleva a la verdad más incómoda de todas. Los mitos históricos no nacen para explicar el pasado, nacen para justificar el presente. El siglo XIX necesitaba un medievo brutal para sentirse civilizado.
Las naciones modernas necesitan héroes que se sacrifiquen para dar sentido a sus guerras. Las sociedades necesitan villanos claros y víctimas puras para evitar confrontar la complejidad moral de la realidad. Y todos nosotros necesitamos creer que hay una diferencia clara entre el pasado oscuro y nuestro presente iluminado. Pero esa diferencia no existe. No porque el pasado fuera mejor de lo que pensamos, sino porque el presente no es tan diferente como queremos creer. Seguimos fabricando narrativas que encajan con lo que necesitamos sentir. Seguimos simplificando la historia para venderla. Seguimos confundiendo la verdad emocional con la verdad histórica. La historia no miente. Mienten las historias que contamos sobre ella. Cada objeto en un museo, cada héroe en un libro, cada batalla en una película, ella lleva consigo las huellas de quien lo contó, cuándo lo contó y por qué necesitaba contarlo de esa manera. La doncella de hierro nunca torturó a nadie, pero su existencia como mito nos dice todo sobre el siglo XIX. Las pirámides no fueron construidas por esclavos, pero nuestra insistencia en creerlo revela más sobre nosotros que sobre Egipto. Termópilas no fue una batalla de 300 hombres, pero el hecho de que sigamos contándola así muestra qué tipo de historias necesitamos para sentirnos bien con el sacrificio y la guerra. Así que aquí está la pregunta final, la que te va a quedar dando vueltas. Si tantas cosas que creemos sobre el pasado son falsas, ¿cuántas de las cosas que creemos hoy acabarán siendo mitos mañana? Si este video te hizo cuestionar algo que creías saber, dale like y suscríbete para más historias que rompen lo que pensabas que era real.